Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Este es un espacio plural, psicoanálisis con Contreras. Vale la aclaración que no es solamente hablar de psicoanálisis, sino hablar de los diversos enfoques que se plasman, que se ejecutan en Latinoamérica y España. Hoy tenemos el agrado de contar con esta amiga tan guapa e inteligente de Chile, de Concepción, para hablarnos un poquito de la terapia breve familiar, terapia sistémica breve. Pero para esto yo también quisiera un poco, Priscila, con tu permiso, que te presentes y nos cuentes brevemente un poco, ¿no? Tu rol profesional y para la gente ignorante como yo, que no conoce Concepción, un poquito contextualizar el ámbito de tu trabajo. Bienvenida, Ujú. Priscila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo cuento con 3 años de experiencia en el área de la salud. Eh, Mi trabajo lo enfoco en la terapia sistémica breve. También trabajo con mindfulness y enfoque de género. En los últimos años también he tenido la oportunidad de ser docente de la universidad en la que yo estudié. Y generalmente mis usuarios con los que trabajo son adultos o se encuentran en etapa universitaria. Y la gran mayoría son mujeres. Interesante. Priscila, la pregunta de rigor, la pregunta doctrinal. Tantos enfoques hay, así como en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? El psicoanálisis es hegemónico. Acá en mi país, en el Perú, el enfoque cognitivo-conductual tiene predominancia. ¿Cómo es en Concepción? Ahí, ¿cuál es el enfoque predominante y por qué? Si nos Ujú, puedes ayudar a entender este dilema. ujú. Acá, por ejemplo, en los trabajos, si uno quiere postular un trabajo público, generalmente se piden ciertos enfoques específicos, como terapia cognitiva conductual o terapia sistémica breve. Y en ciertos centros de más especialidad, de cierta forma, se pide terapia dialéctica conductual. Entonces, acá muchas universidades tienen ese enfoque. Por ejemplo, la que yo egresé tiene el enfoque sistémico breve. Sin embargo, igual hay ciertas universidades que tienen un enfoque más psicoanalítico. Cierto. Y en tu papel de docente, porque me imagino tú formas futuros colegas, ¿cuál es la problemática que encuentras como profesor de psicología? Perdón, profesor de psicología. En el caso mío, que estoy en la docencia muchos años, un año la gente le es más difícil leer. No quiero sonar simplista, pero llegó un momento en que los nos preguntaban, ¿y cuántas páginas tiene la separata? ¿De qué tamaño es el libro? ¿Te imaginas? Ya llegaba a esos niveles. Dijo, esto es propio del Perú, porque en Argentina la gente lee un montón. No sé cómo es en Chile, tengo curiosidad, te quiero preguntar, ¿cómo es ahí? Cuéntanos un poco cuál es un poco la psicología del alumno chileno de Concepción con respecto a las tareas universitarias. Es que, por ejemplo, la asignatura que yo imparto es un taller de habilidades para el aprendizaje. Entonces es más práctico. Sin embargo, como estudiante también escuché mucho a compañeros que preguntaban cuántas páginas eran, para cuándo eran, si es que había una versión más breve. Aún así, yo considero que no es tanto lo que leemos, porque a veces es un paper o ciertos capítulos de un libro que al final de la asignatura no nos damos ni cuenta y nos leímos todo el libro, por ejemplo, en Psicología del Desarrollo, Papale. El famoso Vampire. Claro, ¿quién no lo ha leído, no? Dime una cosa, Priscila, y volviendo un poco a los textos y a los mentores. A nosotros nos ha marcado, no sé si a ti, la marca, la huella personal de un buen profesor. Lo digo con total humildad, ¿no? Si soy psicoanalista es porque encontré a un amigo y a un profesor de esa orientación que me inspiraron demasiado. Que en paz descanse el profesor Romero Cross. Él llegaba a su clase, presionaba, alzaba la voz, contaba sus casos clínicos, inteligente, mordaz, agudo. Entonces era como, quedamos pues impactados con ese profe. Y hacía que uno se enamorara de la materia. Que valgan verdades, la transmisión, o sea, ¿por qué uno se queda en un curso? Vamos a ser un poco narcisistas los profesores. ¿Por el curso o por el docente? Mucho tiene que ver el docente, quien transmite. Esa fue mi modesta experiencia. No sé, en tu caso, si hubo algún profesor que tú recuerdes que dejó una huella indeleble en tu formación profesional.
Sí, yo tuve la experiencia de estudiar en dos sedes de la misma universidad, en diferentes regiones, en Osorno y Ya. acá en Concepción. Y yo no sé si tiene que ver con la carrera y que los profesores sean psicólogos, pero siempre encontré muy cercanos todos los docentes. Yo siempre me sentí muy cómoda compartiendo mis inquietudes, incluso a veces teóricas o personales. Después de la práctica clínica también, cuando me tocaba supervisar. Y sí recuerdo con mucho cariño muchos profesores, incluso algunos que creen más en uno. Por ejemplo, yo a un docente siempre le compartí mi idea de poder hacer clases después y él me decía, sí, pues tú puedes porque tienes cabeza para eso, así que sigue estudiando después de eso. Y tuve la oportunidad después de seguir estudiando con él en mi diplomado en sistémica breve también y colaborar en un libro también, que me invitó en un capítulo. Qué punto tan interesante, ¿no? Lo que no te da la formación de un libro ni una clase es la persona, ¿no? Que te da la confianza en tu propia capacidad, ¿no? Tú tienes cabeza para eso. Sí. En mi También caso, sí, dígame. ujú, los mismos supervisores que tuve eh, en mi práctica en la universidad, no sé si allá en Perú, me imagino que Sí, sí, los últimos años uno tiene la claro. experiencia eh, de trabajar en algún área. Eh, a mí me acompañó un psicólogo que más allá de lo teórico, porque generalmente a veces la supervisión va por ahí, como su perspectiva era más gestáltica y humanista, él me hacía otro tipo de preguntas, no de lo teórico y cómo lo iba a hacer, sino cómo yo me estaba sintiendo con el ¿No? caso. Y eso igual marcó mucho, porque me hizo sentir muy cómoda, muy segura, incluso hasta hoy día mantenemos relación. Interesante. Creo que el espacio universitario tiene que ser muy plural, ¿no? O sea, enfoques diversos, profesores con vocación, con sensibilidad, lo que acabas de decir, que se vinculen a los alumnos, ¿no? Ujú, Eso se está perdiendo un poco. Tú sabes que ahora las universidades, no puedo mencionar nombres, los alumnos son clientes y los clientes siempre tienen la razón. Entonces se ha invertido igual que las familias, ¿no? Si antes los hijos tenían miedo de los padres, ahora los papás tienen miedo de los hijos. Ahora igual los profesores tienen miedo de los alumnos, porque de ello depende su contrato, en fin. Hay un tema complejo que no se veía antes y ahora se vive actualmente, ¿no? Muchos docentes con mano firme y con el fundamento que los apoya, no tienen la libertad de ejercerlo por esas implicancias económicas, políticas de la institución. No sé si eso pasa en Chile, que te estoy hablando cosas muy propias de mi país. ujú. Mira, por ejemplo, lo que yo he podido notar, porque en las clases que yo he hecho ha sido alumnos de diferentes carreras. Entonces he hecho talleres a alumnos de psicología, kinesiología, trabajo social, enfermería, y la idea nunca es estigmatizar como que por escoger cierta carrera uno tiene ciertas características, pero sí cambia mucho el perfil del estudiante según la carrera que estudia. Por ejemplo, los alumnos de trabajo social eran muy abiertos, muy reflexivos, se interesaban mucho por mi asignatura, pero con los de kinesiología había que buscar entrar de otra forma, más desde la biología, lo concreto, explicándole por qué le podría servir que él estuviera haciendo clases, no sé, una psicóloga, que no tiene que ver directamente con el área en que quizás ellos se quieren desarrollar, que es más el área de la salud física. Entonces, al final hay que estar como docente observando mucho las características de cada grupo y también, que es algo muy parecido a lo que hacemos en la práctica clínica, flexibilizar ante eso. Por ejemplo, algo que se habla mucho ahora en terapia es que no hay pacientes resistentes, sino un psicólogo que no flexibiliza y adapta el trabajo a ese consultante y su necesidad. En educación pasa lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entiendo temas polémicos. Priscila, yo te advertí que iba a hacer preguntas incómodas, Uh -huh, bajo el marco del respeto y la cordialidad, no te preocupes. Mira, uh -huh. de lo poco que sabemos, o de lo poco que sé yo, por supuesto, no voy a generalizar, Chile está pasando una situación muy particular, ¿no? Como en tantos países latinoamericanos, un gobierno de izquierda. ¿Y cuál es la respuesta de la población? Sobre todo la respuesta psicológica, ¿no?
frente a esta nueva gestión que parece ser, se percibe como un país un tanto polarizado, pienso yo, pero en fin, tú eres la persona más autorizada en opinar, sobre todo el efecto psicológico en la población, ¿no? En Concepción sobre todo. Ujú. Acá en Chile en los últimos años ha habido harto movimiento político. Por ejemplo, el 2019 con el estallido social, también se vio mucha violencia policial entre civiles y policial. Hace muy poco estamos iniciando este proyecto de cambiar nuestra constitución, que también se vio nuevamente todo polarizado entre quienes aprobaban este cambio y quienes no, quienes lo rechazaban. Y de cierta forma, en mi práctica clínica yo considero mucho el contexto social, porque de cierta forma todo lo que ocurre en el entorno influye mucho en el sentir de quien tenemos al frente. Entonces, por ejemplo, acá tengo unos datos interesantes sobre qué están ocurriendo y acá los principales trastornos que podemos ver son de ansiedad y depresión, al punto de que los fármacos de salud mental, y estas son estadísticas muy recientes de noviembre del 2022, se posicionan como los segundos de mayor venta, que son los ansiolíticos y antidepresivos. Las licencias médicas también, acá en la región del Biobío aumentaron en un 2000%, también de noviembre del 2022 esta información, y algo que tampoco es tan novedad y es lamentable que se mantenga, es que hace poco se hizo un estudio de la felicidad, que se midieron 30 países y Chile está en el cuarto lugar del país más infeliz del mundo. Ok. Entonces, de cierta forma, habla mucho lo social y estos mismos elementos que te comento de qué está ocurriendo en un país, qué está ocurriendo socialmente en todo esto. Esto de polarización que tanto se dice, tanto se habla, no sé qué piensas tú, Priscila, tú eres una chica joven, no lo has vivido, yo tampoco, no soy tan viejito, pero mucha gente recuerda que hay un antes y un después en el año 73, ¿no? Con el quiebre de la democracia, la unidad popular con Allende, entra la dictadura militar de Pinochet, y yo creo que ahí, pues obviamente, Chile tuvo pues un cambio drástico, ¿no? No solamente hablando en términos políticos y económicos, sino a lo que nos compete, a nosotros los psicólogos, es en la forma de pensar, sentir de la población. No sé cuál es tu apreciación, porque esa división viene de ahí, ¿no? Y siempre es mi percepción, ¿no? Me puedes corregir, cada cierto tiempo como se reactiva, ¿no? Y la Ujú. violencia en Chile, ¿no? Lo que tú estabas contando, que es, nosotros los peruanos les tenemos a los chilenos cierto respeto porque ustedes son como los araucanos, ¿no? O sea, no se dejan pisar, en mi país no se dejan pisar el poncho, ¿no? Nosotros somos un poquito más pasivos, más tolerantes, entre comillas. Yo sé que esto va a generar controversia, es una opinión, por supuesto, discutible, pero no sé qué piensas tú al respecto. ¿Hay algo de esto? ¿Hay un antes y después? ¿Hay un efecto psicológico de la dictadura por tantos años Ujú. en tu país? Es que de cierta forma el estallido social también de trasfondo tuvo lo mismo. Algo que se hablaba mucho es que no eran, eso inició porque se subió el valor de la locomoción. Entonces se hablaba mucho que en realidad no eran 30 pesos, que era lo que se había subido, sino eran 30 años relacionado con la dictadura. Entonces acá lo que ocurre es que si bien hay mucha gente de mi edad que no lo vivió directamente, sí están las historias familiares de Claro. exiliados, de torturados, de desaparecidos. Entonces son los jóvenes los que están tomando la información histórica y se están posicionando en este presente para hacer cambio. Ese legado de la memoria, ¿no? La memoria histórica que tanto se habla. Y hablando de ese tema tan duro, me enteré hace un tiempo atrás, Néstor Brownstein tiene un libro muy bueno, La memoria de uno, la memoria de otros, habla del caso de Amílcar López, no, perdón, Amílcar Lobo, disculpen ustedes. Este señor fue psicoanalista, médico, psiquiatra en Brasil. Oh, sorpresa, que el caballero, siendo psicoanalista titular, se encargaba, pues, de presenciar las torturas
que hacía el gobierno de facto a los disidentes políticos. Hasta que en el 73 se llegó a saber, lo expulsan como debe ser, pero lo que no entra en la cabeza de la gente es cómo es posible que alguien que viene de la salud mental, psiquiatra, encima psicoanalista, nos hace quedar mal, haya participado en algo no tan sórdido. Y mira, Priscila, esto se sabe porque el señor escribió sus memorias. Si no, tal vez se hubiera quedado pues en los anaqueles, ¿no? De la Sociedad Psicoanalítica de Brasil, de Río de Janeiro. Esto comenta Néstor Brown usted. Y en Chile se ha dado casos donde profesionales de la salud mental han estado vinculados a temas de tortura. No lo sé, pregunto, Ujú. mi querida Porque Priscila. yo de nombres de colegas específicos no sé, pero sí sé que muchos psiquiatras participaron en las torturas. Incluso actualmente también hay colegas o psicólogos o psiquiatras que ejercen violencia en el propio actuar de la profesión. Por ejemplo, supe de un psiquiatra que atendía pacientes con trastorno límite, que no tenían el dinero para costear el tratamiento, que seguía haciendo el tratamiento a cambio de ciertas actividades sexuales. Entonces, sí se da un espacio de poder de cierta forma, porque más allá de lo mucho que sepamos sobre salud mental, sobre ética y la responsabilidad, Ujú. también está esa otra parte humana. ¿Qué pasa con el poder? Y lamentablemente eh, ocurren situaciones así. Y como tú decías, sobre todo con estos conocimientos, es mucho más lamentable. Y entendiendo que nuestro trabajo, acuérdate, y eso lo sabes tú mejor que nadie, al margen de los enfoques, el vínculo terapéutico, llamémosle transferencia de la óptica psicoanalítica, en el caso de ustedes, el vínculo, la relación que uno establece con el paciente, pues es la columna vertebral de la terapia, de lo que sostiene. Carlos Alberto Seguín es un médico psiquiatra acá muy reconocido en mi país, decía una cosa interesante en un libro. Él decía, eh, las teorías y las técnicas pueden variar. Efectividad por ciencia, por comprobación empírica, es discutible. Lo que resulta un corolario, un axioma, es que lo central es el vínculo con el paciente. Ese es, digamos, el rasgo fundamental de la cura, ¿no? Del paciente. Usaba un término médico, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, Ujú. creo que ahí se sostiene. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, incluso hay un tema interesante que me gusta mucho, no sé si lo has escuchado, sobre la teoría de los factores comunes. No, no, cuéntame, por favor. Hace muchos años atrás se empezó a buscar y a cuestionar qué es lo que funcionaba en terapia, más allá de los enfoques. Entonces hicieron varios estudios y qué es lo que realmente servía. Empezaron a ver si había ciertas características individuales de los consultantes, si era la técnica, si era la relación, si era el enfoque, si eran ciertas características específicas del terapeuta, y se dieron cuenta que el 87% eh, del porcentaje de qué podía mostrar que una terapia iba a ser exitosa tenía que ver con características de quién consultaba. Y dentro del porcentaje restante, el 13%, tenía que ver con la relación y entre un 7 y un 9% con las técnicas y casi un 1% con el enfoque, porque importaba mucho más otras habilidades del terapeuta. Por ejemplo, las habilidades comunicativas, la empatía, estas mismas habilidades que la incondicionalidad, también que fuera flexible, que estuviese atento a qué es lo que realmente necesitaba el consultante, porque generalmente a veces se cree que el éxito en terapia a veces depende de otras cosas, el enfoque, la teoría, la edad, el género, la experiencia, pero en realidad ahí se dieron cuenta que lo que más importaba incluso que la misma terapia eran factores de quién consultaba, y ahí se dan cuenta de los mismos recursos. Hay algo que a mí me gusta mucho que dice Milton Erickson, que dice que el paciente sabe
pero no sabe qué sabe. Y eso habla mucho de este principio de la autocuración, porque los seres humanos, de cierta forma, somos expertos resolviendo problemas, porque al final a lo que llegamos a consultas es porque tenemos un problema y no sabemos qué hacer. Entonces, al final, la terapia, la función es ir descubriendo estos mismos recursos con los que ella cuenta e ir viendo de qué forma los puede ir aplicando para lograr este bienestar. Pero finalmente todas esas herramientas, porque pasa mucho que en terapia eh, los motivos de consulta son, quiero herramientas para. Finalmente estas herramientas que buscan han estado dentro de los pacientes ahí, pero por descubrir. Ante lo que cuentas, ¿no? De la terapia ericksoniana, ¿no? Fíjate, hablando de terapias, no sé si pasa en Chile lo mismo que aquí. Hay este eclecticismo, ¿no? Los alumnos salen y en el nombre del discurso amplio, de la pluralidad, dicen, no, profesor, uno tiene que aplicar técnicas de diversos enfoques, ¿no? Eso de estar en un solo enfoque es doctrinario, dogmático, reduccionista. Yo discrepo, porque epistemológicamente una técnica deriva de un fundamento teórico. Uh -huh. Es un arroz con mango, disculpa la expresión criolla, pero ellos lo ven como que cada técnica se tiene que ajustar a cada tipo de paciente. Entonces justifica, y eso le llaman eclecticismo, es el término que se emplea, ¿no? Y eso da pie a que los profesionales no se formen de forma coherente, ¿no? Profesional en un enfoque determinado. Uh -huh. Yo puedo ser psicoanalista y tengo mi camiseta, así le decimos acá. Eso no quiere decir que yo no escucho tus discursos ni esté informado de lo que haces tú, Sila, mi otra amiga en otro enfoque y tenga apertura un poco. No voy a cambiar de enfoque, pero al menos sé cómo trabajan y guardo respeto por el trabajo de otro profesional, siempre y cuando sea eficiente y bien formado. Alguien decía, yo prefiero un conductista bien formado a un ecléctico. Uh No sé qué -huh. piensas tú al respecto. Por ejemplo, varias cosas. Tuve un profesor que él decía que teóricamente era muy cognitivo-conductual, pero la parte de la persona, el terapeuta, era muy humanista, cómo se relacionaba con sus pacientes. Mis profesores también, relacionados con esto mismo, siempre nos sugerían profundizar un enfoque y después de eso ir conociendo. Por ejemplo, algo que se da mucho en terapia cognitiva conductual son los manuales, que es donde sale, no sé, trastorno depresivo, hacer esto, 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 y casi salen descritas por sesión. Entonces, esto generalmente es como las primeras cosas que uno va aprendiendo, pero después con el tiempo va aprendiendo otro tipo de cosas y puede ir viendo qué cosas le hace más sentido. Recuerdo que una técnica para la rumiación de la terapia cognitiva conductual era como el stop de pensamiento, que era cuando aparecían ciertos pensamientos, uno tenía que decir como stop y parar. A mí con el tiempo no me fue haciendo tanto sentido eso, porque fue encontrando, por ejemplo, desde el mindfulness, otras técnicas que iban a dirigir hacia lo mismo, pero de cierta forma eran mucho más compasivas con qué lo estaba pasando. Por ejemplo, el visualizar que son pensamientos como hojas que van pasando, a mí me pareció mucho más amable que eso de stop o cállate, decir alguna palabra así. Entonces, de cierta forma, como a mí me pareció muy interesante lo que me decía mi profesor, de ver un enfoque y luego ir viendo cómo lo van haciendo otros y uno va ahí viendo qué hace más sentido o no. Por ejemplo, yo en el grupo de supervisión en el que estoy, somos psicólogos de distintos enfoques. Hay un psicoanalista, de terapia narrativa, yo sistémica, y vamos nutriendo cuando presentamos casos de los diferentes enfoques y tampoco es como que varíe tanto la perspectiva. A veces tenemos las mismas herramientas y cada uno aporta algo distinto que quizás el otro no pudo haber visto. ¿Tú te acuerdas por tu formación de el famoso Salvador Minuchin, ¿no? Enfoque Uh -huh. estructural. No sé en qué libro decía que el terapeuta debe llegar a un momento en que debe quemar sus libros, olvidarse de la formación, ¿no? Y
forjar un propio estilo. Ujú, Los manuales no permiten eso, ¿no? Se entiende, claro, yo también he sido estudiante que al comienzo uno requiere pues las cosas más estructuradas porque estás comenzando. ujú, Y ya un profesional ya con años, ya basarse en manuales ya es un poco preocupante, ¿no? Pero entiendo, trato de ser empático con los estudiantes, porque es un poco la crítica que hacen al psicoanálisis, no, no, pero de técnica se sabe muy poco, es mucha teoría y se comprende cuándo intervengo, cuándo se interpreta, cómo se interpreta. Hay un libro fabuloso de cartas a un joven terapeuta que narra al detalle cómo cada cosa, el silencio del analista, ¿no? Cómo habla, ujú, trabaja la contratransferencia. Entonces, ¿quién no quiere un manual? La pregunta es si eso ayuda a tu formación, porque tú estás forjando un criterio propio, ¿no? Un juicio propio del profesional futuro. No sé qué piensas al respecto. ujú. Yo creo que sí sirve en un principio quizás profundizar un enfoque, porque si no va a ser como un revueltijo, se dice acá, de Mm. mucha información. Y al final eso puede ser que nos saturemos de no saber por dónde elegir, pues porque desde muchos enfoques se van a hacer cosas muy distintas. Entonces quizás como tener un lineamiento de Ujú. cuáles son los elementos a ver y ahí ir variando el cómo, quizás, como con qué técnica o con qué herramienta, con qué actividad voy a eh, trabajar en ese aspecto. Oye, Priscila, y volviendo ya a tu práctica clínica, siempre hago esta pregunta un poco pesada, si es que se puede comentar. Yo sé que los casos son confidenciales. Así como hay profesores que nos marcan, también hay casos que nos enseñan, Ujú, sobre todo los casos difíciles, ¿no? Los que estamos en formación o han tenido formación psicoanalítica, los 5 casos de Freud son los 5 grandes fracasos. ¿Y por qué publica un fracaso? Se preguntaba uno, porque es un aprendizaje de primer orden. Entonces, vino al punto, ¿tú te acuerdas algún caso importante que te haya a ti cambiado de perspectiva? ¿Ha sido un momento importante en tu formación? ujú, Si es que se puede compartir, yo sé que ujú. tenemos este mandato de la reserva profesional. La verdad es que yo aprendo mucho con mis consultantes. No es algo, y tiene que ver mucho con el mismo enfoque, que vamos co-construyendo la terapia y el conocimiento. Entonces, así como tan, yo les entrego ciertas herramientas desde lo que yo conozco y lo que he estudiado, sus experiencias también me nutren mucho, tanto como profesional como personalmente. Eh, entonces, cada situación en particular en algo me ha marcado. No sé, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho, que es algo bien general, es esto mismo que yo te comentaba de cómo las personas se van sanando a sí mismas y cómo cambia de cierta forma cuando son acompañados por un vínculo seguro, contenedor, Mm. que escucha y pueden ir desarrollando cosas que quizás no sabían. Por ejemplo, no sé, las personas que llegan y dicen, es que yo soy, no soy sociable o no sé cómo hablar con otras personas, pero a veces uno tiene que cuestionar un poco qué pasa en el entorno, porque la terapia, con un vínculo más seguro, más comprensivo, cambia. Entonces, ver cómo cada uno va descubriendo esas cosas de ellos mismos y finaliza en la terapia también eh, más fortalecidos, más seguros de sus capacidades, es algo súper lindo. Y en caso específico, recuerdo mucho, en mi práctica profesional tuve una consultante que era algo que ocurre acá en las prácticas, sobre todo en CESFAM, es que a veces no están tan determinados los casos. Entonces a ti a veces te pueden avisar, no sé, 10 minutos antes te va a tocar atender a este paciente. O a veces puede faltar algún psicólogo y tú tienes que reemplazar y tú lees ahí un poco el historial de qué se trata y qué tienes que hacer esa sesión. Entonces algo súper rápido. Era una consultante que era mayor, como de 57 años, que había tenido experiencias o intentos de suicidio. Entonces, cuando yo leí eso, dije, ¿qué voy a hacer yo? No sé cómo la voy a poder ayudar, porque Mm. también considerando el mismo contexto eh, y de la forma en que yo trabajo, a veces no basta solo lo psicoterapéutico.
para que una persona logre sentirse mejor, porque también influye mucho lo social, lo político, el estado en el que esté, necesita recibir otras ayudas también. Por eso también el trabajo es muy interdisciplinario en estos centros. Entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo entregarle yo? Finalmente, respiré profundo, la escuché y fuimos compartiendo ciertas cosas. Y en realidad a veces uno cree que necesita entregar muchas cosas o estar muy experimentado, pero el escuchar ya es harto, sobre todo a personas que no han tenido esa oportunidad de ser escuchadas, de ser validadas, de ser comprendidas. Entonces, ahí en este caso particular, me gustó cómo fueron dándose los cambios, porque al principio me preguntaba mucho, ¿y cómo me gusté y estoy mejorando? Y ver cómo la terapia y ese vínculo que se fue formando a lo largo de las sesiones iba cambiando mucho la perspectiva que tenía ella de sus problemáticas y de ella misma, incluso físicamente, no sé, cambio físico, empezó a vestirse distinto, se maquillaba y ya no me preguntaba cómo yo la veía, ella sola me decía, yo me siento bien, yo estoy mejor. Y fue algo súper gratificante también. También he tenido otros casos similares porque yo trabajo la mayoría con mujeres que son o han sido víctimas de violencia. Entonces, ver cómo esos cambios que pueden ser tan pequeños, pero son gigantes para ellas. Por ejemplo, con una consultante me decía que estuvimos como un año de terapia, que en 3 años no se había comprado ropa. Entonces, uno de sus grandes cambios es que se había dispuesto a ir a elegir ropa para ella, destinar dinero para ella y preocuparse más de ella. Entonces no sé, para mí yo estoy muy agradecida de todas las personas que consultan conmigo porque entregan una parte de su vida y confían en uno y confían en que la terapia y las conversaciones que vamos teniendo va a ser algo que va a servir para su bienestar. Mi querida Priscila, no sé si estás de acuerdo conmigo que finalmente el alta, a diferencia de los médicos u otros profesionales, lo determina el propio paciente en ese sentido, ¿no? Donde ya no depende un poco de la validación del profesional, ¿no? Pero para eso tiene que pasar un tiempo. Y ahí viene la parte tal vez que yo quisiera ya ir redondeando. El tiempo nos gana, Priscila. Breve. Terapia sistémica breve. ¿Qué breve? Esta temporalidad tiene que ver con la insertación del capitalismo en el enfoque, tiene que ver en razón al paciente. ¿Cuál es el sustento? Es que lo que busca acá es ser muy estratégica. Entonces, generalmente, mira, uno de los principios que quizás va a ser algo muy distinto a psicoanálisis es que acá uno no entra donde el paciente no lo deja entrar. No abre puertas que el consultante no quiere abrir. Entonces, a veces una terapia puede ser muy específica. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad por evaluación, que es algo como mucho más puntual. Eh, entonces, en sí, si bien el nombre es breve, no necesariamente la terapia puede ser breve. Hay casos en los que ocurre que en 8 sesiones ya está el alta y están las mejorías, pero hay otros casos donde pueden ser meses, puede ser un año. Más allá de lo breve, yo lo veo con la postura que toma el terapeuta en esta co-construcción de objetivos, la posición que toma quien consulta, que él es el experto en lo que está ocurriendo. No es tanto esta jerarquía de que el psicólogo quien sabe todo y lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y que se refuerza mucho la autonomía de quien consulta, porque como tú mencionabas, él es quien decide cuando ya está el alta. Es interesante, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? Los analistas tenemos una idea, me parece sensata, ¿no? Nuestra posición es de ignorar, de estar en esa situación de vacío, de dejarse enseñar por el analizante, ¿no? Ustedes lo hacen con otro lenguaje. Yo creo que son diferencias semánticas, ¿no? Uh -huh. El sujeto supuesto a saber, o sea,
no sabemos nada, el que sabe es el paciente, pero le hacemos creer que sabemos nosotros un poquito para generar ese nexo. Algo se tiene que saber también, es verdad. Tenemos que ir un poco finalizando, Priscila. Yo me encantaría seguir conversando contigo. Se ve que es una persona bien formada, con criterio propio. Me has hecho pensar muchas cosas. Y la pregunta que todo uno me acuerdo, somos profesores y los alumnos nos dicen, profe, ¿por dónde debo comenzar? Me interesa lo que ha hablado Priscila, es bacán su enfoque. Ya, yo sé que tengo que formarme, pero ¿cuál sería el inicio? ¿Qué libro o qué cosa tendría que hacer yo para orientarme en el trabajo clínico, pero así, ¿no? De forma profesional. ¿Qué consejo darías a los estudiantes que quieren hacer clínica? ¿Por Ujú. dónde deben comenzar primero? ¿Cuál es tu apreciación? Por ejemplo, en textos interesantes que podría compartir está este que se llama algo relacionado a qué le ponemos atención, que habla mucho, no, dirigiendo la atención a lo que funciona en terapia, que habla mucho del desarrollo de habilidades del terapeuta, más allá del enfoque, que está Ah, relacionado mira. con esto mismo que te comentaba de los factores comunes. Lo otro es como en mi trabajo considero mucho el contexto. Yo también en mi práctica me he nutrido de textos de otras áreas, por ejemplo, antropología. eh, Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es de Marcela Lagarde, que se llama Claves feministas para la negociación en el amor, que se lo recomiendo a mis consultantes también, que es ver cómo hace un recorrido histórico de cómo ha ido variando la concepción del amor y las relaciones de pareja y cómo dentro de estas mismas hay mucha desigualdad. Entonces propone ciertos ejercicios y es bastante interesante y a mí me gusta mucho. También tengo para compartir un manual de técnicas de terapia sistémica breve de un profesor que se llama Felipe García, que creo que es algo que todos hemos leído, los que nos ha formado, que entrega mucho sobre técnicas específicas, pero esto mismo sobre la posición del terapeuta, del vínculo. Eh, ¿Qué más? Tengo unos textos también, por ejemplo, hay uno que es muy interesante, que habla del enfoque de género y cómo cambia la perspectiva de un caso, viéndolo con enfoque de género y sin enfoque de género, que se llama Una propuesta para abordar la doble ceguera, la terapia familiar crítica sensible al género, que también Ah, invita a mira. los propios terapeutas de los propios como machismos internacionalizados Sí, sí. y cómo influye en la práctica. Y también otro que se llama Micromachismos de Bonino, que fue quien puso el término de micromachismo, y unos de Alicia Moreno, que habla de las desigualdades. Y cómo también en la práctica clínica, ella es una psicóloga española que trabaja en sistémica breve, cómo las mismas desigualdades sociales influyen en la práctica clínica y en el sentir de cierta forma. Interesante. Por lo que escucho en los textos hay pues toda una adhesión, una preferencia por los temas de género, ¿no? Ujú. Me parece bien porque es un poco lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Esas controversias, polémicas que existen. Y que el psicólogo, como tú muy bien lo dices, sobre todo el clínico, tiene que estar muy vinculado al contexto y al momento histórico en que vive, ¿no? Salir de sus consultorios un poco, ¿no? Tú tienes la Ujú. ventaja que eres profesora, tienes una vida más antropológica, modestamente yo hago psicología social, eso me saca un poco del hermetismo, ¿no? Que a Ujú. veces los analistas caemos, ¿no? Del mundo interno, que es importante, pero hay un mundo externo también que hay que vincularse. Bueno, Priscila, tenemos que despedirnos. Espero que no sea la última vez. Ha sido el diálogo más interesante. Mira, no te estoy alabando, simplemente que te escucho con mucha atención. Hasta diría yo, si hubiera sido estudiante, tal vez hubiera optado por el enfoque sistémico breve. Mucho depende de quién lo transmite, ¿no, colega? Es verdad. Hay gente que lo transmite espantosamente, pues, que genera una alergia al enfoque, y hay gente que hace pues que uno se enamore o en todo caso genera un interés. Esa es la idea, ¿no? Te agradezco tu tiempo, tu paciencia. Yo sé que nos hemos reunido, hemos coordinado, esto no es una cosa Ujú. improvisada y sobre todo agradecerte por tu aporte, ¿no? Y te invito pues en cualquier momento a repetir la conversación tal vez con un tema más específico. ¿No, Priscila? No sé Ujú. si quieres decir algo para finalizar la entrevista.
Eh, Quizás como consejo a los estudiantes es que conozcan, porque mi idea tampoco es que ponerme la bandera de la terapia sistémica breve, porque yo considero que mientras más información tengamos, mejor va a ser la lección que hagamos también. Entonces, informarse, el tema de los factores comunes es un tema muy interesante también, que habla Bueno, mucho de lo contextual y no de los como dogmas que a veces uno toma por este conflicto que a veces hay cuando uno, por ejemplo, de enfoques del sistémico contra el cognitivo, contra el psicoanálisis, y al final los mismos estudios muestran que no influye tanto ujú. en el éxito no de una terapia. Y finalmente, que quien estudie psicología siempre va a ser un buen consejo, que tenga la experiencia también de ser paciente, estar desde el otro lado y experimentar todas esas cosas que a veces nosotros recomendamos o sugerimos. Muy bien, Priscila, muchas gracias por tu presencia.